Vamos a ver. Bien, bueno, nos queda calcular esto. ¿Está bien? Que no lo calculé, perdón. Ahora, Hacemos Q3. este cálculo, nos queda 90 más, acá arriba 48,75 menos 48, nos queda 0,75. 0,75. Y este 10 se puede ir con este 10, o sea que queda 0,75. ¿Está bien? Q3 es igual a 90 más 0,75. 90,75. 90,75. ¿Está bien? Entonces, este no es el tercer parámetro que nos dice que por debajo de este valor, este justamente es el Q3, quiere decir que por debajo está el 75% de los datos y por arriba de dicho valor está el 25%. ¿Está bien? Eso uno lo podría poner como respuesta, al igual que pusimos en la parte superior. Esto. Profe, ¿el 90 es 90 o es 80? 90,75. Sí, pero en el límite inferior a la fórmula, ¿es 90 o es 80? No, el 90. Vos fíjate que redondeamos nosotros esta fila. Entonces cuando buscamos el límite inferior, venimos a buscar de estos dos parámetros el límite más chiquito, o sea, 90. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces nosotros tendríamos de esta manera, aprendimos ahora a calcular, digamos, justamente estos tres tipos de cuartiles. ¿Sí? El cuartil número 1, el cuartil número 2 y el cuartil número 3. De manera sencilla, fíjense que es aplicar esta fórmula, ¿sí? Que ahora la van a encontrar cuando veamos los deciles y cuartiles, es la misma fórmula de base, nada más que cambia una cosita nada más ahí. Y después más de lo mismo. ¿Está bien? Para que esto no quede como algo muy, muy, digamos así, en el aire, uno dice, bueno, profe, a ver si tiene algún ejemplo de esto donde uno se pueda dar una somera idea de aplicación. ¿Está bien? Entonces, una idea de dónde se puede aplicar esto es, por ejemplo, digamos, en las empresas de neumáticos, suelen hacer este tipo de cosas. ¿Qué hacen? Los neumáticos, una empresa fabrica neumáticos y los vende. ¿Está bien? Pero muchas veces, lo que yo le decía, el tema de motores, cuando uno hace la fábrica de motores y ve que los quiere poner en marcha y hay, no sé, cierta cantidad de autos que no funcionan, después los dejan aparte y hace un relevamiento de por qué no funcionaron o no anduvieron o no arrancaron en su momento. Uno dirá, no, las bujías son malas las que pedimos con la empresa que trabajamos, o los distribuidores fallaron. Entonces, bueno, ahí verá uno si qué es lo que hace esa empresa distribuidora de distribuidores de esa marca o cambiarán de marca, y ahí es donde uno usa directivas o tipos de acciones a posteriori. Pero lo que suelen hacer, digamos, cuando venden los neumáticos tienen una cierta, digamos, están construidos, digamos, con caucho, pero uno, como sabe que el producto que vendió de alguna manera, es más o menos rentable o no. ¿Está bien? Entonces, ¿uno qué hace? Uno vende, una empresa de neumáticos, vende neumáticos y hace lo siguiente. Divide el año, que está en 12 meses, ¿está bien? Lo divide justamente en 4 sectores de 3 meses. ¿Está bien? De 3 meses. Entonces, enero, febrero, marzo, ¿está bien? Van a estar acá, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Está bien? Entonces, una manera de establecer en el tiempo si el producto que uno vendió es rentable es
es también cuando viene, cuando vuelve con algún tipo de falla. ¿Está bien? Vamos a suponer que los neumáticos vuelven con algún tipo de falla, se cuentan. Si vamos a suponer que en los primeros 3 meses, si venden, no sé, 1000 neumáticos, vamos a suponer que en los primeros 3 meses tienen como devolución, no sé, vamos a poner 700. En los siguientes 3 meses, no sé, 50. En los, digamos, en la tercera parte, no sé, 50. Y la otra, no sé, 200. Vamos a suponer que fuese así. Entonces, cuando uno analiza la parte de la compañía, que uno revisa esto y dice, che, a ver, los neumáticos no están volviendo. Pero mirá, cuando uno analiza esta, en el primer trimestre, por decirlo así, hasta un determinado valor, están viniendo casi la gran mayoría de los neumáticos. Entonces, cuando uno ve, dice que el neumático que nosotros vendemos, a los 3 meses nos están devolviendo, entonces no es rentable. Porque va a llegar un momento que también cae abajo el nombre de la compañía, va a decir, bueno, esa empresa que vende esos productos son una porquería porque duran muy poco tiempo y ya aparece una falla que después me genera un dolor de cabeza. Entonces mi idea es usar neumático y llegarlo a usarlo hasta que más no dé, ¿se entiende? Entonces lo que hace la compañía es estos tipos de análisis. Lo divide, digamos, al primer mes lo divide en cuartiles de 3 meses. ¿Está bien? Es como que están solapados el término de cuartil. Acá el cuartil se van a dividir en 3 meses. ¿Está bien? Fíjense que este sería el cuartil número 1, el cuartil número 2 y el cuartil número 3. ¿Está bien? Entonces, como que a partir de este mes, por debajo está mi primer sector, ¿sí? Y uno, al establecer estas divisiones de cuartiles, va viendo en el tiempo cómo va funcionando o cómo va progresando, digamos, la durabilidad del producto. Si uno sabe que entiende con la construcción de que el caucho, digamos, o establece entre las empresas neumatiqueras que el producto estaría, digamos, rentable si dura, digamos, cierta cantidad de kilómetros, vamos a suponer que dure, no sé, 60.000 kilómetros, ¿está bien? Entonces, y uno llega, que la falla aparece, no sé, a los 50.000 kilómetros, se le produjo un problema de falla, es como que más allá de que a una persona también sea de agrado decir, bueno, ya prácticamente el neumático está gastado, prácticamente cumplió su ciclo, y bueno, si apareció una falla ahora es como que, bueno, pero me duró bastante. Entonces, como que la persona, el usuario, se va a encontrar dentro de todo, más allá de cambiar el neumático, es prácticamente casi darse cuenta que llegó a su final de vida, pero para la empresa también, es decir, bueno, vendimos un producto que alcanza un cierto, digamos, un cierto top, digamos, por decirlo así, de kilómetros recorridos y que dentro de todo es algo rentable porque, bueno, dentro del valor que se vende, más los kilómetros que llegan a recorrer tipo neumático, todo cierra como que, bueno, el producto es bueno y ahí sale después que los renombres de ciertas empresas que dicen, bueno, mira, el producto que es bueno porque tiene buena durabilidad, tiene buena cantidad de kilómetros que podés recorrer con ese neumático y prácticamente no tenés ningún problema, pero hacen estos tipos de análisis, ¿está bien? Dentro de esto decir, bueno, en nuestro primer acá trimestre, ¿cuántos neumáticos fallaron? Tanto. Entonces, este valor digamos, lo analizan con la cantidad vendida en ese mes y entonces establecen un porcentaje, de decir, bueno, este porcentaje de falla con respecto a la cantidad total que se vendieron de neumáticos, está dentro de lo que se podría creer, bueno, algo, digamos, previsto o algo que podría ser, bueno, está dentro de los parámetros normales. Bueno, si uno establece que dentro de esos parámetros estaría más o menos, si acá dentro de mí te fallan 3 neumáticos, es como que uno dice, bueno, está bien, fallaron, tiene que haber algo muy específico que haya fallado en ese neumático, pero que, digamos, los demás vos ves que van a fallando, pero los 1000 no te aparecen en los primeros meses. Es como que, bueno, dentro de todo, el producto que uno hizo es más o menos viable y rentable, ¿está bien?
pero utilizan estos cuartiles para analizar el tiempo que tarda un neumático en volver con una falla. Entonces, de ahí se dan cuenta, si ahora todos los neumáticos acá vienen por desgaste prematuro, que el caucho se les gasta, y se le viene gran cantidad acá, entonces acá puede tomar en el primer cuartil una acción, de decir, bueno, cambiemos el compuesto químico de la dureza del caucho para que no se gaste en el andar en los pavimentos. Entonces, bueno, ¿sí? Pero para que más o menos dar una idea cómo funciona o en qué se utiliza este tipo de cuartiles, porque voy a decir, ¿qué gracia tiene? Si divido cierta cantidad de datos, encuentro esos valores y se acabó la historia. Bueno, acá es como que están solapados. Esos cuartiles se dividen, digamos, dividen el año en 4 partes y van analizando en este cúmulo de veces la falla que el producto se está volviendo. ¿Está bien? Nada, pero es una aplicación medio solapada, pero se suele aplicar este tipo de cuartiles. Entonces, a veces cuando uno da alguna exposición del tema, te dice, bueno, en el año, en el primer cuartil, cuando habla del primer cuartil, está hablando, ya se sobreentiende que son los primeros 3 meses. Tuvimos determinada cantidad de neumáticos que fallaron, y ahí uno verá después decir, bueno, de esa cantidad que fallaron, ¿cuál es el problema? Y ahí empieza a analizarse vuelta, no, todos fallaron por, no sé, por cualquier cosa. Entonces uno después verá, tomará acciones, decir, bueno, ataquemos acá para que no vuelva a suceder, y son las directivas que uno toma a posteriori para solucionar el asunto, y sobre la marcha tratar de arreglar el problema. ¿Está bien? Es una idea más o menos, para que ustedes más o menos se vuelvan a enfocar y decir, ah, bueno, está bien, esto es una cosa, bueno, tiene un trasfondo de utilización estos tipos. No es solamente dividir la cantidad de datos porque si dividimos por 4, dividimos en tal cantidad de datos. ¿Y qué utilidad le damos? Bueno, eso se le da en otras partes, se le da mucha utilidad. ¿Está bien? ¿Estamos? Eso tiene que ver con esto para que más o menos ustedes se hagan una idea, ¿no? de la utilización de estas cosas. Vamos a mantener la misma tablita ya que estamos. Yo veo que la estaba borrando. Vamos a dejarla acá. Nosotros creo que habíamos arrancado 70, 60, 70 y acá 50, 60. Creo que eran 8, 10. ¿Listo? Y acá tenemos 8, 18. Listo. Este es el eje sub i, el eje mayúscula sub i, y estos eran intervalos. Vamos a dejar la misma tablita. ¿Está bien? Acá termina la historia del concepto de cuartiles. ¿Sí? Es encontrar, ahí tiene la fórmula de cómo se utiliza, cuál es la fórmula que se aplica. Pero fíjense ahora que el nuevo concepto, el otro parámetro, ¿sí? de posición, ¿sí? se llama decil. Deciles. ¿En qué consisten los deciles? Bueno, justamente en esto, si ustedes tienen una cierta cantidad de datos, ¿sí? todos ordenados de menor a mayor, la idea es encontrar, separar esto, ¿sí? en justamente, bueno, me salió mal, en 10 sectores, ¿está bien? Una chorrera así de datos, una cierta cantidad de datos para analizar, dividirlos, ¿sí? de tal manera que nos queden en 10 sectores iguales. Entonces, como de la otra, si nosotros nos quedaban 4 sectores iguales, nosotros encontramos ¿cuántos cuartiles? Uno menos, o sea, 3 cuartiles. ¿Para qué? 3 parámetros que nos van a separar en 4 sectores iguales. Acá, si nosotros tenemos que esto separar en 10, nosotros vamos a tener que encontrar 9 deciles. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Para qué? Para cuando veamos así, nos queden 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Está bien?
nos queden toda la información dividida en 10 sectores iguales. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo funciona esto. Acá vamos a encontrar, este primer parámetro se va a llamar la D mayúscula sub 1, se va a llamar el decil número 1. Profe, ¿podría silenciar los micrófonos, por favor? Ah, perdón. Chicos, muteen los micrófonos, por favor. Perdón, no me di cuenta. Ahí está. Gracias. Este valor que encontramos acá, este decil, fíjense que acá tengo una partecita y acá tengo 9. Eso es lo que me está diciendo que el primer decil que yo encuentro acá, por debajo de ese valor se va a encontrar el 10% de los datos y por arriba de ese valor el 90% restante. ¿Sí? Siempre nos tiene que quedar 100%. Entonces, como esto lo tengo separado en 10 partes, por debajo de este decil que yo encuentre, se va a encontrar el 10% de los datos y por encima de ese valor el 90%. ¿Está bien? No quiero ser tan muy, pero vamos a imaginar que si yo este valor, el decil número 7, tuviese que calcular el decil número 7, lo que me va a estar diciendo que por debajo de este valor se va a encontrar el 70% de la información y por encima de ese valor el 30% de los datos restantes o la información restante. ¿Está bien? Si yo calculo el decil número 9, me va a decir que por debajo de este parámetro que yo encuentre, se va a encontrar el 90% de la información y por arriba de ese valor el 10% restante. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta cómo funciona esto, chicos? Si yo tengo acá el decil número 6, me va a estar diciendo que por debajo de este valor se encuentra el 60% de información o de datos y por arriba de ese valor se va a encontrar el 40% restante. ¿Está bien? Este es más sencillo. Sería cada número sería el 10%, digamos, de 100, Claro, ¿no? justamente porque lo dividís en 10 partes. Claro, justamente es como que estos números te están diciendo más fácil. Decir, bueno, vos decís 6, decís que hasta ahí, por debajo, desde el principio hasta ese valor se encuentra el 60%. Y por arriba está el 40%. Es como que el número te condiciona. Si vos decís el decil número 8, decís, bueno, desde el principio hasta este valor se encuentra el 80%, es como que este 8 le pones un 0, el 80% de los datos, y por arriba el 20% restante. ¿Por qué el 20? Y porque de 80 más 20 te tiene que dar 100 la sumatoria total. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien, José? Sí, se entiende, profe, se entiende. Ahora, ¿cuál es la fórmula? Si nosotros tenemos una tabla de este estilo y nosotros queremos encontrar estos deciles que le estoy presentando, que van a ser 9, ¿sí? 1 menos. Si son 10 partes, tiene que ser la cantidad de deciles 1 menos, o sea 9. Entonces, los deciles que a nosotros nos pueden pedir, que encontremos, decil 1, decil 2, hasta el decil 9. ¿Está bien? Entonces, ¿qué fórmula vamos a aplicar para calcular esos deciles? Bueno, para calcular los deciles es la misma fórmula. Acá en vez de la K, vamos a poner una D mayúscula de decil. El formato va a ser el mismo, lo único que va a cambiar es acá. Fíjense que este 4 antes era como que de fondo nos decía, bueno, este 4 decía, bueno, la cantidad de datos lo separas en 4 partes. Como acá yo lo tengo que dividir en 10 partes, quiere decir que acá, en vez de un 4, se tendría que poner un 10. ¿Está bien? Es lo único. Después, todo lo demás se mantiene exactamente igual. ¿Y qué valores puede tomar K? Bueno, los valores puede tomar K pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Está bien? Entonces, ya, digamos, obviamente, sería muy loco decir, bueno, calculame todos los deciles, pues sería aplicar siempre la misma fórmula, aplicar el 1, el 2, el 3, ¿está bien? Pero fíjense que es exactamente la misma fórmula,
Nada más que acá abajo en el denominador se pone un 10. Ese 10 nos da una idea de que lo que estamos calculando con esta fórmula son los deciles. ¿Está bien? Es aquella idea de separar la cantidad de datos en 10 partes, donde nosotros, bueno, según lo que nos pidan, veremos qué porcentaje para abajo hay de información y por arriba en la información restante. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo juega esto? Bueno, exactamente lo mismo. Uno que dice, primer caso, vamos a suponer, nuestro primer paso, vamos a calcular, vamos a agarrar cualquiera, no vamos a verlo todo porque son 9 deciles. Hicimos lo cuartil 1, el cuartil 2 y el 3 para que ustedes vean cómo va trabajando o cómo se trabaja. Ahora no vamos a hacer los cálculos de los 9 deciles. Vamos a hacer uno, por ejemplo. Nos piden el decil 3. ¿Está bien? Entonces, uno dice, bueno, cálculo del decil 3. Cuando uno dice en D sub 3, eso es lo que nos está diciendo nosotros, que nuestro K va a ser 3. ¿Está bien? Nuestro K acá va a ser el 3. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos como segundo cálculo, ¿y qué hacíamos? Agarramos esta parte de la fórmula y empleamos el K, lo reemplazamos por 3, y los demás datos se mantenían. Entonces venimos acá y decimos, bueno, tenemos que utilizar la parte esta de la fórmula, K por N sobre 10. ¿Está bien? K por N sobre 10, y decíamos, bueno, K, ¿cuál es? 3. Por N, N total es 65. 65 dividido 10. ¿Está bien? Hacemos esa cuentita. Fíjense que esto vuelve a repetirse todo. En este caso, ¿qué es? 3 por 65 dividido 10. ¿Cuánto nos da? 19,5. 19,5. Bien. Bárbaro. Ahora, tercer paso. Podemos poner, ubicamos 19,5 en F mayúscula sub I. ¿Está bien? Como paso. Entonces, vamos acá de vuelta y en la columna de F sub I ubicamos el 19,5. Avanzamos de arriba hacia abajo, vemos que acá tenemos 8, hay que seguir. Llegamos a 18, no nos alcanza, tenemos que seguir. Y en el siguiente es como que llegamos a 34, como que nos pasamos. En ese interior decir, bueno, nos pasamos y quiere decir que el 19,5 está acá. Entonces lo que hacemos es, de vuelta, redondeamos esta fila, porque de ahí vamos a extraer los datos. Fíjese que es exactamente lo mismo. Vamos a calcular el decil 3, ponemos acá como siguiente paso, como cuarto paso, aplicamos la fórmula, ¿está bien? Y hacemos el cálculo. ¿Cómo calculamos el decil 3? Bueno, vamos a ponerlo más abajo, el decil 3. De vuelta, exactamente, fíjense que es lo mismo. El L sub I, venimos acá de lo que marcamos, el L sub I en este caso es 70. Venimos acá a 70. Más raya fraccionaria. Esto que está acá, esta parte, ya la calculamos, que nos dio 19,5. Ponemos el 19,5. Menos F sub I menos 1. Eso ya lo saben ustedes porque una vez que estamos acá posicionados buscamos el anterior, o sea, 18. 18. El F sub I, frecuencia absoluta. Venimos acá y dentro de esta fila marcada está el 16. Frecuencia absoluta, 16. Por bueno, la amplitud, que es de 70-80 va a ser 10. Se mantiene. Y ahí ya tenemos todos los valores volcados y lo único que nos queda hacer es la operatoria matemática para encontrar el decil 3. Entonces, tratamos de calcularlo, el decil 3, venimos para acá, y acá nos da 70 más 19,5 menos 18 nos queda 1,5 dividido 16 y eso lo multiplicamos por 10. ¿Se puede simplificar para que nos quede dividido 6? Acá voy a decir el 10 y 16. Sí. 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 Puede decir, bueno, al 10 si lo divido por 2 me queda 5 y al 16 dividido por 2 me queda 8. Entonces acá queda 1,5 por 5 dividido 8.
Si quieren también lo simplifican. ¿Sí? Pero igual tenemos que, no podemos escapar de, bueno, hacer la cuentita con la calculadora. ¿Está bien? 0,93 me dio, profe. Esto te dio 0,93. Sí. Sería 71,5 de 8. 0,93. ¿Está bien? Sí. Entonces acá 70 más 0,93 va a ser 70,93. Y este va a ser el decil número 3. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes tienen que poner como respuesta del decil, cuando ustedes pidan calculen el decil número 3, bueno, la respuesta de nuestro cálculo va a ser por debajo de 70,93. Como el decil nos dice 3, quiere decir que por debajo está el 30. ¿Está bien? Por debajo de 70,93 se encontrará el 30% de los datos o de la información, y por encima el 70% de los datos. ¿Está bien? Esa sería la respuesta, digamos, al cálculo, a este cálculo. ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió la idea de decir? Lo mismo los demás deciles. Si a nosotros nos dicen el decil 7, bueno, tenemos que agarrar acá y poner este K va a valer 7, y acá vamos a tener que hacer 7 por 65 dividido 10. Nos da un valor, venimos acá en la columna de F sub I mayúscula, marcamos la fila, y todos los datos encontrados los transportamos y los ubicamos en esta fórmula, y calculamos los deciles que nos pidan. Si nos dicen calcular el decil 3 y 5, bueno, calculamos los dos deciles aplicando esta fórmula. Y ya encontramos y sabemos, digamos, bueno, la respuesta. Si nos dicen el decil 5, bueno, por debajo de ese valor, el decil 5 encontrado, se encontrará el 50% de la información, y por encima de ese valor el 50% restante, y con esa respuesta ya se acabó la historia y se encontró el valor perfectamente. ¿Está bien, muchachos? Más o menos se entienden. Perfecto. Es sencillo, es aplicar la fórmula y se vuelve a repetir. Es la misma fórmula, pero cambia de, digamos, justamente este factor. Acá abajo nos va a estar diciendo de alguna manera qué fórmula estamos aplicando. Si es para calcular deciles, cuartiles. Está bien, cuartiles será un 4, deciles será un 10. Y ya vamos a ver en la próxima clase que percentiles van a ser acá un valor 100. ¿Está bien? Pero es más de lo mismo. Bueno, profe. ¿Estamos? Será entonces Vamos, hasta la profe. semana que viene. Sí, lo veremos tranquilo. Ahora bien. Bueno, Cuídense, saludos a todos. bueno, chicos, mucha Bueno. suerte. Cuídense mucho, buena No, semana. profe. Este, Gracias, profe, igualmente. Igualmente. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, saludos. Chao, chao. suerte. Chao, chao.